Buenas tardes a todos. Muchas gracias por unirse a este webinar. Muchas gracias a Bursanet por invitarme. Eh, Les agradezco también a su paciencia. Me presento de manera rápida. Soy Enrique López, soy estratega de análisis en Actinver. Y mi trabajo y mis responsabilidades es analizar todo lo que pasa en el sistema internacional de cotizaciones y precios, es decir, el SIC. También soy responsable de analizar las empresas del S&P 500, soy responsable de analizar y pronosticar todas estas empresas, así como dar señales de compra y de venta en el portafolio de las favoritas globales. Es un gusto estar con ustedes. También les comento que yo voy a 6 años aquí en Actinver, por lo cual pueden preguntarme de varias cosas de la empresa. Antes de comenzar a hablar de pronósticos y todas estas cosas, me gustaría repasar unos conceptos muy rápido. Estamos muy acostumbrados desde, eh, desde que siempre empezamos a hablar de mercados financieros, de hablar de tres índices en específico, ¿no? Siempre hablamos del S&P, siempre hablamos del Dow Jones, siempre hablamos del Nasdaq 100. Y bueno, ¿esto qué significa, no? Desde un punto de vista más cuantitativo, a mí me gusta siempre decir que estos índices realmente lo que representan son los resúmenes de cómo está viendo el mercado, cómo se están preciando las diferentes expectativas macroeconómicas, las expectativas empresariales de cada empresa, o simplemente algunos eventos externos de la economía, como temblores, como ataques terroristas, como guerras, cómo determinan el comportamiento de un grupo de empresas, ¿no? Entonces, tal es el caso así que, por ejemplo, el Nasdaq, el S&P Dow Jones contiene 30 empresas que son empresas que están enfocadas a cosas como bancos, a empresas de salud, empresas de tecnología, que en menor medida, y concentra las 30 empresas, las mejores 30 empresas que cumplen con esos criterios. Es el índice más viejo, tiene aproximadamente más de 100 años de historia, lo lanzaron en 1896, en ese momento creo que ni mi abuelito había nacido. Por el otro lado, tenemos ya el S&P 500, en el cual ese se lanzó un poco más, es un poco más joven relativamente, se lanzó en 1957 y está compuesto de las 500 empresas de más alta capitalización. ¿Esto qué quiere decir la más alta capitalización? Bueno, cuando nosotros como empresa, por ejemplo, yo ahorita les conté que yo soy Enrique López y que trabajo en Actinver, que llevo 6 años y más información sobre mí. Si yo quisiera incrementar mi research, es decir, ya no quisiera nada más cubrir Estados Unidos, sino que a lo mejor ahora quiero cubrir las empresas que cotizan en la bolsa de Vietnam, por decir algún nombre, lo que voy a tener que hacer es que voy a tener que buscar más capital, voy a tener que contratar personas, voy a tener que buscar comprar una computadora, entre muchas otras cosas. Y una de mis formas de poder acceder a esta nueva inversión, pues es básicamente comprar, emitir acciones, ¿no? Es decir, voy a hacer que ustedes como inversionistas se vuelvan socios. Yo, sí, imagínense que yo emito 5 acciones a un precio de 10 pesos, ¿no? Entonces, mi capitalización de mercado o mi valor de mercado, lo que va a valer son 50 pesos, ¿no? Entonces, de esta forma, a lo mejor mañana ustedes ven una muy mala noticia en la que, sí, a lo mejor mañana ven una muy mala noticia en la que, no sé, a lo mejor yo mañana quiero dejar de trabajar en el sector financiero y quiero dedicarme a una empresa de comida. Pues ustedes como inversionistas que se asociaron conmigo porque yo me iba a dedicar a brindar servicios financieros, pues se van a asustar y van a empezar a ver algunos eventos, unas alertas que no les va a gustar y el precio de mi acción a lo mejor de 10 va a pasar a 5, ¿no? Entonces, si yo tenía 5 acciones, 5 por 5, pues ya 25, la mitad. Pero a lo mejor mañana me dan un premio porque fui el mejor pronosticador del S&P 500 de una muestra de analistas, ¿no? Y eso a lo mejor lo que va a provocar es que el precio de mi acción suba o mejore porque ustedes dicen, ah, pues este Enrique no es tan malo haciendo su pronóstico. De esta manera, pues lo que va a pasar o lo que estamos viendo realmente reflejado es que más allá de que bajen las empresas 5%, 6%, 7%, lo que realmente está pasando es que el cambio está enfocado al valor de la empresa, es decir, estamos viendo cómo el valor de Tesla cambia, cómo el valor
de la empresa de Apple cambia. Ajá. De esta forma, eso es lo que nos refleja un rendimiento. Ahora, cuando lo agrupamos hacia un índice, lo que nos vamos a dar cuenta es que estamos viendo cómo en promedio, de acuerdo a algunos pesos, cómo en promedio es que estos índices cambian o no de valor. Es decir, el S&P 500 representa prácticamente el 80% del mercado financiero en Estados Unidos. Y déjenme decirles que el mercado financiero de Estados Unidos es uno de los más grandes y profundos. Es casi 3 veces la economía del mismo país, lo cual es un dato súper interesante porque te dice que además de no nada más reflejar el valor de mercado de unas empresas, también refleja cómo los inversionistas están sintiendo hacia dónde va la economía. Entonces, el S&P 500 te ayuda muchísimo y es un termómetro importantísimo también para el estudio de los economistas. Por el otro lado, pues también tenemos el Nasdaq. El Nasdaq, pues, tiene 100 empresas de tecnología que están listadas en su bolsa. Ellos también tienen su bolsa. Las de Standard & Poor's están listadas en el NYSE, en el New York Stock Exchange. Entonces, nada más que el Nasdaq lo que dice es que yo nada más le quiero dar enfoque a las empresas que tengan algo de tecnología, ¿no? O sea, no nada más, no creo que agrupar a todas en un bucket con criterios que no me gustan, sea valga la pena. De esta forma, pues es una muestra más pequeña que se enfoca en empresas que son muy parecidas al Standard Poor's, pero con pesos distintos. Ahora, la diferencia con el Nasdaq es que a diferencia del Standard Poor's y del Dow Jones, también podemos tener empresas que no necesariamente cotizan en Estados Unidos, sino que también tenemos empresas como Baidu, como Tencent, que son empresas chinas, empresas como AstraZeneca, entre algunas otras, que son y te ayudan a diversificar desde ese punto de vista de una forma un poquito más internacional. Ahora, otra forma de clasificar empresas es a través de sectores. Hay una consultora que lleva muchísimos años dedicándose a ver cómo pueden clasificar las empresas en diferentes sectores. De esta forma llegó a la conclusión de que la forma más agregada, además del índice de poder dividir a las empresas, es a través de 11 sectores. En el caso de tecnología, bueno, pues están las más populares como Amazon, Microsoft, Nvidia, en consumo discrecional. Contrario a lo que podríamos pensar, están Amazon, Tesla y Nike. Consumo discrecional, ¿qué se refiere? Pues consumo discrecional se refiere a empresas que en promedio se dedican a vender cosas que la gente podría dejar de consumir en algún momento. Tal es el caso de, por ejemplo, Tesla, ¿no? Entonces, si la inflación, como vimos el año pasado, está por los cielos, evidentemente la gente va a preferir seguirle comprando a Walmart, Coca-Cola o alguna empresa de alimentos que comprarse un Tesla, ¿no? Lo mismo caso con la ropa y lo mismo caso con los bienes eléctricos de Amazon. Y también por otro lado, pues hay hasta el mismo caso, ¿no? Que en la parte de consumo, ahí está Walmart, Coca-Cola, PepsiCo. En comunicación está Alphabet o Google, está Meta Platforms, está Netflix. En salud está Johnson & Johnson, Pfizer y Moderna. Está en financiero JP Morgan, Goldman Sachs, y hacia abajo también hay nombres bastante interesantes, pero de hecho, de otra forma, esta es otra manera de poder focalizar los resúmenes. Es decir, si yo quiero ver en promedio cómo van las empresas del sector de tecnología, bueno, pues vamos a estudiar nada más a las empresas de tecnología en un índice separado del resto de las compañías, ¿no? Dicho de esta manera, también nos ayuda, por ejemplo, a diferenciar el efecto que hubo en marzo con los bancos, con Silicon Valley Bank, Signature Bank, First Republic Bank, que fueron bancos que quebraron, que fueron bancos que desaparecieron, pero que si bien desaparecieron, no quiere decir que JP Morgan, que Goldman Sachs, que Bank of America, Wells Fargo, que son bancos muchísimo más grandes, hayan desaparecido. Más bien solamente hubo un efecto ahí que arrastró al resto de las empresas. Y finalmente también tenemos otra forma de clasificar, que es lo que les comentaba al principio, la capitalización de mercado. La capitalización de mercado, como les dije, es algo que se va a ir moviendo siempre, todo el tiempo con el precio, ¿no? Entonces vamos a poder ver por las noticias cuando fue el boom de Nvidia, vamos a ver las noticias de que Nvidia se va a unir al One Trillion Club. ¿Qué significa el One Trillion Club? Bueno, pues es que quiere decir que el precio de las acciones subió tanto que ahora el valor de mercado que le están viendo los analistas y los inversionistas es ya casi
tan grande como las empresas súper especializadas como Apple, Microsoft, Amazon y Google, que por cierto, estas cuatro empresas son bastante relevantes por una razón que ahorita se los comentamos, ¿no? Entonces, dicho de esta forma, siempre nos ha gustado pensar que esta capitalización de mercado también representa las perspectivas de los consumidores y de las economías. Tal es el caso, por ejemplo, aquí está Apple, que por cierto va a reportar hacia la primera semana de agosto, el caso de Apple, que en algún reporte trimestral, de hecho creo que fue el último que presentó antes de esta, Tim Cook, que es el CEO de la empresa, estaba un poco consternado en la llamada con inversionistas. Él decía, es que nosotros no entendemos, estamos subiendo el precio del iPhone cada año y la gente lo sigue consumiendo. Y mientras nosotros veamos esta dinámica, pues nosotros vamos a seguir subiendo el precio hasta que ya no haya una demanda por esto. Y también está el caso de Microsoft, que Microsoft este año ha sido uno de los líderes más importantes en la carrera por inteligencia artificial, con la asociación que hizo con OpenAI. Está Johnson Johnson, que creció demasiado cuando fue la pandemia del COVID. Está Mastercard con medios de pagos digitales, que también con la pandemia se revolucionó. Merck, el mismo caso que Johnson Johnson. Tesla, que ha sido un disruptor muy importante en la parte de vehículos eléctricos. Procter Gamble. Y después encontramos otro bucket, ¿no? Un poco más pequeño, menos popular. Está Adobe, que básicamente lo conocemos por dos cosas, que es su formato PDF, así como también su suite de Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, entre algunos otros. Está T-Mobile, que es una empresa de telecomunicaciones bastante relevante. Está Nike, está McDonald's, que vende hamburguesas, Starbucks, que vende experiencias, ¿no? Entonces, en este pequeño bucket también entran las empresas, si bien no son tan grandes, sí son importantes para los índices. Después entramos a una categoría un poquito más baja, como son las midcaps, que también forman parte de los índices que les acabo de platicar, especialmente del S&P y del Nasdaq. Aquí están hoteles, están juguetes como Hasbro, está American Airlines, está Dish, que con el cambio del streaming, de la televisión análoga hacia televisión de streaming, se ha visto muy perjudicada, lo cual ha terminado por deteriorar su capitalización de mercado, ¿no? Entonces, estas son como tres formas que yo les quiero platicar de cómo se clasifican empresas, porque son muy útiles a la hora de invertir. Ahorita les comento un poco más a detalle, pero algo que ha pasado muchísimo este año, muchísimo, y ha consternado a los inversionistas y a los analistas, es que a pesar de que hay 500 empresas en el S&P 500, solamente 7 empresas, los llamados 7 magníficos, son los que han contribuido a toda el alza, en la gran parte del alza que hemos visto en los índices, especialmente en los sectores de telecomunicaciones o comunicación, en el que está Google y Meta, en la parte de tecnología, en el que está Apple, Microsoft, Nvidia, en la parte de consumo discrecional, en la que está Tesla y Amazon. Todos estos 7 empresas representan el 20% del total del índice, casi el 30%, perdón. ¿Esto qué quiere decir? Que las otras más de 400 empresas solo representan el 70%. Es algo bastante importante. Y si nos volteamos a ver los rendimientos en esta parte, vemos que el rendimiento de Nvidia es algo brutal, 200%, Meta 150%, Tesla 113%. Y así nos podemos ir hasta Google, que ha pagado 30%. Si nosotros quisiéramos ver un resumen del mercado con estos nombres, pues vamos a ver los nombres que vemos todos los días, que todos los días de hecho les reportamos en el Inversiones PM, que todos los días les hablamos en el Inversiones AM, como lo son el Nasdaq, que el Nasdaq sí que ha llegado a pagar hasta 44, más del 44%, el S&P más de 18%, el Dow Jones 6.27%, y eso inclusive con la ligera corrección que hoy vimos. Y también por el otro lado, si lo excluimos esto, el rendimiento del Nasdaq pasa del 44 al 20, el rendimiento del S&P del 18 al 11 y del Dow Jones del 6 al 2. Quiero destacar el caso del Dow Jones porque sí, hasta antes de estos últimos días no lo habíamos visto positivo, no lo habíamos visto con una pendiente tan positiva. ¿Esto qué se debe? Pues por el repunte que vimos en las empresas del sector salud, luego del reporte de United Health, ¿no? Entonces, esta historia es súper interesante, súper atractiva para analistas, para inversionistas, porque te da una idea de cómo puedes aprovechar la subida o la exposición que tú tienes a las empresas o a los índices. Ahora, nosotros como inversionistas
mexicanos, ¿cómo podemos acceder a esto? Bueno, pues hace mucho tiempo la liquidez y el mercado, el tamaño del mercado mexicano no era muy grande. Entonces, lo que decidió hacer la bolsa mexicana en ese momento fue ir a platicar con la bolsa de Nueva York, decir, oye, mis inversionistas mexicanos tienen dinero, quieren ahorrar, pero no hay mucho mercado, necesito que me ayudes. Y así fue como se formó el Sistema Internacional de Cotizaciones, en el cual, gracias a eso, podemos comprar acciones, podemos comprar ETFs y podemos comprar algunos bonos, pero ese mercado realmente es bastante pequeño. Todo esto lo podemos comprar a través del SIC, y la forma en la que podemos acceder a esto es a través de una plataforma de trading como lo es Bursanet, ¿no? Entonces, les voy a contar aquí la historia muy rápido de las empresas que se han listado en el SIC. Empezamos en el 2003 con Microsoft, que fue cuando se empezaron a listar las primeras 30 empresas. Se listaron las empresas más grandes del mundo que en ese momento estaban en el Dow Jones. Empezó Microsoft, después Apple, Colgate, Scotiabank, Berkshire Hathaway, Visa, Logitech. El Logitech es algo muy curioso porque lo que pasó aquí fue que Logitech fue la primera empresa que, si bien ya cotizaba en la bolsa, no la listaron a través de su emisión en Nueva York, sino que la listaron a través de su emisión en Europa, lo cual abrió las puertas al mundo. A partir de ahí empezamos a ver que podemos comprar cosas como Walgreens, como Nvidia, Facebook, en este caso, en ese momento Facebook, Nestlé, que también se listó a través de su valor, de su título de Europa. Y después aquí me gusta mucho resaltar esto, porque antes de 2014, como inversionistas nada más podíamos comprar estas acciones a través de lo que se le llaman fondos mutuos, a través de fondos de inversión, como los que también podemos operar en Bursanet, como el Oportuno, como el Acti500, como Impulsa, entre algunos otros. Entonces, estas empresas, ahora a partir de 2014, los inversionistas retail, como ustedes y yo, podíamos acceder a exposición a empresas de Europa, empresas de China, como que es el Alibaba, como Tencent, como Charter Communications, y así podemos ir a repasar toda la historia de las emisiones de las empresas que ya están listadas en el SIC para poder llegar a un número que me parece fantástico. Podemos encontrar en el SIC más de 1,900 acciones para comprar y también más de 1,500 ETFs. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues hay exposiciones a todo el mundo. Y aquí, más allá de los números, siempre me gusta decirles que a través de plataformas como las que tenemos en Actinver, podemos acceder a inversiones globalizadas, podemos acceder a inversiones dolarizadas, podemos comprar no nada más Estados Unidos, sino que podemos ir a comprar empresas, aquí lo pueden ver, de la India, de China, de España, entre muchas otras cosas, ¿no? Ahora, también hay otros activos que les acabo de comentar, como son los ETFs. ¿Qué es un ETF? Bueno, pues un Exchange Trade Fund o un fondo de intercambio. Lo que hace es que estos índices que yo les acabo de platicar, como el S&P, como el Dow Jones, como el Nasdaq 100, inversiones en sectores como tecnología, comunicaciones, consumo discrecional, así como también inversiones en clasificaciones de capitalización, pues los manejadores de índices se han dado la tarea de generar las reglas y de publicarlos en algunas plataformas como todas las conocemos, como Bloomberg, como Refinitiv, entre algunas otras. No obstante, mucha gente que quiso comenzar a invertir en ellos, entonces se creó este vehículo de inversión. Este vehículo de inversión se llama ETF y lo que hace es seguir el índice, es lo único que hace. Y su forma de hacerlo es ir y comprar la canasta completa, es decir, por ejemplo, el Acti500, el fondo de inversión aquí en Actinver, o el IBP Peso, lo que hacen es que van y compran completamente la canasta y se la llevan. La compran y después nosotros podemos comprarlo a un precio un poco más pequeño para poder acceder a tener exposición a este tipo de índices. ¿Esto qué nos ayuda? Bueno, pues podemos focalizar la inversión en una diversificación un poco más sana para nuestros patrimonios. También nos da acceso a mercados internacionales y sectores súper específicos y un costo muchísimo más pequeño. Además de eso, pues también hay muchas versiones del S&P que nos ayudan a hacer más específico el producto para los diferentes perfiles que hay, ¿no? Este crecimiento que ha tenido este tipo de inversiones ha sido bastante impresionante. Este se dio a partir del 2017 y al día de hoy hay más de 1,526 instrumentos.
Se han listado de todo tipo, no nada más tenemos exposiciones a renta variable, sino que también tenemos exposiciones a renta fija, podemos comprar bonos corporativos, también tenemos exposiciones a otro tipo de activos como materias primas, como divisas, entre algunas otras cosas. Y en total, al día de hoy hay alrededor de 1,526, que si lo sumamos junto con el número de acciones listadas que hay en el SIC, ese número asciende prácticamente a más de 3,000 opciones de inversión. Es algo impresionante. Creo que nunca en la historia de las inversiones en México habíamos visto un número tan grande y tan vasto para poder diversificar nuestro patrimonio. Ahora, también esta exposición, como les comenté, nos da una apertura muchísimo más grande todavía a los países a los que podemos comprar, pero contrasta muchísimo con el número de empresas mexicanas que hay. Por un lado, hay 137 empresas en México, hay 17 fibras, y si lo contrastamos con los números que hay en el SIC, bueno, pues realmente sí nos ayuda a diversificar. Claro, la bolsa mexicana tiene valor, pero las opciones de inversión en los mercados internacionales han crecido bastante y van a seguir creciendo bastante. Ahora, por otro lado, antes de comenzar a hablar de los portafolios, vamos, si gustan, puedo tomar algunas preguntas, pero, pero bueno, o sea, al final, sí, mejor al final, ¿no? Entonces, yo como analista, uno de mis objetivos no es nada más estar contando la historia, ¿no? No nada más es estar contando qué pasó ayer, qué pasó hoy, qué está pasando en el año, sino que también uno de mis principales responsabilidades es contarles a ustedes qué espero de las empresas, ¿no? Entonces, para esto lo que hemos hecho en el área de análisis es desarrollar modelos de pronóstico, tanto de rendimientos como de volatilidades. Para esta forma, les voy a contar muy rápido la metodología que seguimos. Básicamente, nosotros creemos en la teoría de ciclos. Esta teoría de ciclos, ¿qué contiene? Bueno, pues nosotros creemos que el precio de las acciones contiene información relevante de acuerdo hacia su tendencia de largo plazo, así como también a qué etapa del ciclo está. Es decir, está en una etapa en la que la acción se va a contraer, una etapa en la que se va a acelerar. Esto nos ayuda muchísimo porque es una especie de tendencia de regresión a la media. Es decir, por ejemplo, si Apple o Microsoft o Tesla, alguna de estas empresas, estamos viendo que tuvieron minusvalías muy relevantes como las que vimos el año pasado, es muy probable que, de acuerdo, si tienen una tendencia a largo plazo muy positiva, es muy probable que estas empresas regresen a esa tendencia. Es decir, las vemos baratas relativo a su tendencia de largo plazo. Pero por otro lado, puede que este regreso no se dé tan rápido, puede que este regreso esté asociado también a una etapa de volatilidad, por lo cual pues también tenemos que pronosticar si dentro de este regreso la volatilidad va a ser tan alta que vamos a tener que cachar muy rápido el regreso y mañana se vuelve a regresar, ¿no? O sea, es decir, sube muy rápido, pero ya que subió, ya se nos queda el espacio, pero toda la volatilidad pues puede que este número no llegue, solamente llegue a tocarse en ciertos puntos, no en la frecuencia y tendencia positiva que nos gustaría, ¿no? Entonces, básicamente, esa es la forma en la que nosotros construimos y estudiamos las empresas. Ahora, para el portafolio de favoritas globales, ocupamos todos estos conocimientos que les acabo de enseñar, como la capitalización de mercado y como los índices, así como estudiamos también las empresas listadas en el SIC. De esta forma, lo que hacemos es que vamos al S&P 500, que es la representación más grande que tenemos del mercado financiero en Estados Unidos, perdón. De ahí vamos a filtrar como inversionistas mexicanos cuáles empresas podemos filtrar. De estas 500 empresas, solamente no hay 45 empresas listadas acá, es decir, no podemos comprar 45 empresas, pero de estas 45, pues ninguna pasa los más de 100 miles de millones de dólares de capitalización de mercado, que es un filtro muy importante porque son con el universo que jugamos. Ya les enseñé hace rato que la mayor parte de los rendimientos, tanto del S&P como del Nasdaq, como del Dow Jones, viene asociado solamente a 7 empresas, por lo cual creo que podemos tener rendimientos por encima del S&P 500 o bien por encima de alguna otra referencia que sea menos volátil, utilizando esta pequeña muestra, ¿no? Entonces, para eso
utilizando nuestros pronósticos y también contrastándolos con los del consenso, es que llegamos al algoritmo de las favoritas globales. De esta forma, nos vamos a quedar nada más con 78 empresas, las cuales también nos permite diversificar entre algunos sectores como tecnología, salud, sector financiero, y ya muchísimo, muchísimo más abajo como empresas de materiales o de utilities, los llamados servicios públicos, o bien de bienes raíces. De esta forma, llegamos a esto, ¿no? Entonces, en esta parte me gustaría concentrarme un poco más porque aquí les voy a contar un cambio que justo hicimos este día. Vimos que con el adelanto tan fuerte que hemos tenido durante este año, el S&P 500 ya está bastante adelantado en dólares, claro. Con esto, nuestro nivel objetivo que teníamos para el S&P 500 se ubicó en 4,400 y relativo a lo que cerró, que fue como 4,600, el S&P ya nos apunta que podría cerrar negativo este año. Es decir, ya creemos que viene una corrección y esto, si volteamos a ver el consenso de analistas, también se refleja muy claro en el precio objetivo del consenso que trae 4,100. De hecho, incluso me atrevo a decir que nosotros éramos los chicos optimistas de la cuadra porque esperábamos que el S&P, si bien subiera, no bajara como el 4,100 que ya refleja el pronóstico de los analistas. Pero más allá de eso, el mensaje aquí es que con las tasas en Estados Unidos como están y como están acá en México, creemos que una inversión sana es invertir en Treasury. De esta forma, nuestra referencia pasó de buscar rendimientos relativos al S&P a relativos al Treasury. Con esto, bueno, pues redujimos un poquito la exposición. Les explico este diagrama. En este diagrama tenemos en el eje de las X nuestro pronóstico, mientras que en el eje de la Y tenemos el pronóstico del consenso, ¿no? Es decir, nosotros estamos esperando que Amazon pague por arriba del 20%, mientras que en el caso del consenso está esperando que esté entre 5 y 6%, ¿no? Esto es bastante relevante porque toda esta zona que tenemos aquí arribita es nuestra zona de alto potencial. Son las empresas que más nos gustan. Ahora, ¿qué fue el cambio que realizamos? Les comentaba que dentro del portafolio de favoritas siempre buscamos las mejores oportunidades de inversión y de muchos estudios que realizamos llegamos a la conclusión de que una buena cartera debería tener al menos 15 espacios dedicados para poder invertir. Tal es el caso como al menos hasta el cierre de ayer traíamos en la cartera Amazon, Thermo Fisher, Union Pacific, Intuit, Accenture, Costco, Disney, Lowe's, S&P y Google. Sin embargo, por este cambio, encontramos que las valuaciones de Intuit, Accenture, Costco y todas estas empresas de acá ya no eran tan atractivas relativas a Treasury, por lo cual pues el modelo nos señaló tomar las utilidades que ya veníamos acumulando en estas empresas para poder concentrarnos ahora en el Treasury. Este algoritmo nos ha ayudado muchísimo porque si vemos hacia adelante, si vemos en el pasado cuánto nos ha pagado, ya nos ha pagado casi el 28%, muy por encima del casi del 18,9% que ha pagado el S&P 500. Y si nosotros realizamos esta inversión en el Treasury, algo bastante relevante va a ser que nos va a pagar, de aquí, si están esperando 5,3% de aquí a un año, nos va a pagar la mitad prácticamente parados en julio. Es decir, este rendimiento se va a convertir casi en 30% y con un riesgo menor relativo al S&P 500 que podría tener una corrección, o al menos así es como lo estamos viendo tanto el consenso como nosotros. Entonces, en general, cómo se ha movido la cartera. Hemos tenido exposición a varios sectores, hemos tenido exposición a AMD, hemos tenido exposición a Salesforce, hemos cobrado utilidades de Google, de S&P Global y muchas otras empresas. Es una cartera bastante dinámica, nos arroja señales muy rápidas y muy atractivas. De hecho, en marzo, que fue nuestro punto más bajo, logramos recuperar todo ese terreno perdido y hacia adelante, mitad de año, pues sí estamos viendo ajustes importantes para el S&P 500, ¿no? Ese sería el mensaje hasta ahorita. No sé si tengan alguna duda en específico o cómo ven.
A ver, déjenme atender rápido las preguntas. Muy bien, miren, me preguntan de Disney. Disney es una empresa que les recuerdo, tenemos una alta convicción sobre la empresa, no obstante, debido a la estructura de la cartera, no la estamos incluyendo porque en el relativo al Treasury, que el Treasury les recuerdo que es 5%, eh, sí, que es 5%, lo que está pasando es que Disney no es tan atractiva relativo al Treasury. ¿Qué ha pasado con ello? Bueno, han sido una combinación enorme de factores. Hay que recordar que en noviembre del 22 hubo un cambio de CEO que no les gustaba muchísimo. Entró Bob Iger, de ahí empezó a hacer una reestructura muy profunda de sus áreas, empezó a quitar algunas áreas de Marvel Studios, comenzó a focalizar cada vez más los presupuestos que tenían. Después empezó a tener discusiones fuertes con el gobernador de Florida, con Ron DeSantis, que apunta a ser uno de los candidatos más fuertes para llegar a la Casa Blanca. Y después todo esto se contrastó con polémicas de sus películas que al final no fueron tan redutables en taquilla, como lo fueron La Sirenita, como lo está haciendo Indiana Jones, como lo está haciendo Elements. Y todo esto, lo que ha pasado es que ha terminado por afectar bastante el precio de la acción. Sin embargo, esto también lo viene anuado de la huelga que hay de entre escritores y actores, en los cuales, entre muchas otras cosas, además de mejores salarios y prestaciones, están pidiendo que esta tendencia de inteligencia artificial sea controlada en su impacto hacia la llegada de las producciones. Y esto lo deterioró muchísimo. De hecho, el mismo Netflix, que es otro de los más afectados por esto, ha dicho que están muy comprometidos en cerrar esto pronto porque es un problema y una crisis para la industria. Sin embargo, estamos positivos, creemos que esta solución va a llegar pronto y con esto va a haber una reestructura muy sana de la empresa. Ya empezaron a reducir presupuestos, ya empezaron a cambiar un poquito de la estrategia de Disney Plus, están mejorando algunos parques, con lo cual, pues yo creo que Disney tiene un alto potencial de rendimiento hacia 12 meses. Les recuerdo que en la cartera no está por un tema de salud de que relativo al Treasury no entra, ¿no? Ahora, por otro lado, también me preguntan de AMD. Bien, AMD es una empresa que de hecho tuvimos en la cartera, le sacamos muy buen rendimiento, está bastante diversificada, tiene los chips que se ocupan en computadoras como la que de hecho estoy proyectando, y bien tiene una plataforma de nube en la que Microsoft le acaba de meter un poquito de dinero. Si bien nosotros, nuestra expectativa también es relativamente positiva, no vemos que el riesgo asociado a la empresa sea mejor que estar invertidos en el S&P 500. Es por eso que creemos que también el adelanto que hemos visto en el sector en la industria de semiconductores, ya hace que luzcan bastante caros. Entonces, si tú tuvieras que escoger entre invertir en AMD e invertir en S&P, pues yo creo que lo mejor es que inviertas en el S&P 500. Al mismo tiempo, este rendimiento, bueno, o estos problemas están reconocidos por el precio de los el precio implícito en los analistas. Ahora, la siguiente pregunta es de cómo afecta el tipo de cambio a estas inversiones. Sí, claro, mira, el tipo de cambio ahorita has tenido una tendencia muy fuerte, no habíamos visto una tendencia así de fuerte para para el peso en muchos años. Sin embargo, lo que hay que tener en mente cuando invertimos acá es que efectivamente va a ser un factor importante, pero al día de hoy creemos que está barato el peso, es decir, creemos que estos niveles de 16, 18, 17 pesos que por eso se anda, son atractivos para comenzar a acumular posiciones en dólares. Nuestra expectativa para cierre de año es que alcance los 7.80, que si no me fallan las cuentas es como un 6% de rendimiento de aquí a cierre de año. Esto es relevante porque, pues, si tú ves, por ejemplo, el Treasury, que es básicamente la inversión en un bono del Tesoro de Estados Unidos que te está pagando aproximadamente 5, te pagaría 2 de aquí al cierre del año, tendrías un rendimiento de un 8% con solamente el riesgo del tipo de cambio.
Además, ¿por qué estamos pensando en este número? Bueno, la siguiente año, pues ya vienen elecciones y si bien no soy el más capacitado para hablar de elecciones, pero sí sé que el tipo de cambio tiene un factor estacional cada que hay elecciones en el cual tiende a depreciarse frente a la divisa dólar, y lo cual ayuda muchísimo a las inversiones dolarizadas. Por otro lado, me pregunta David Adrián, perdón, ¿a qué me refiero con 15 posiciones? Sí, mira, como pensamos el portafolio, el algoritmo de la cartera de favoritas, porque es un algoritmo, es que siempre se lleguen a 15 acciones que tengan el mismo peso dentro de la cartera. Tal es el caso si que, por ejemplo, si nos paramos al principio de enero, tenemos a una posición, un quinceavo en AMD, un quinceavo en Prologis, un quinceavo en Salesforce, un quinceavo en Meta y así sucesivamente. ¿Esto por qué es? Bueno, pues cada que hacemos los rebalanceos, siempre tratamos de cambiar una posición por otra de tal forma que se balancee la estructura y se diversifique en estas 15 posiciones de la misma manera. Es decir, si yo tengo 100 pesos, voy a meter un quinceavo de mis 100 pesos a AMD, un quinceavo de mis 100 pesos al S&P y un quinceavo de mis 100 pesos a Concas. Ahora, me preguntan del alfa. El alfa es un término bien interesante. Es un término de gestión de portafolios que me encanta porque, ¿qué quiere decir? Bueno, ya les comentaba ahorita que tenemos un S&P 500 en el que la mayor parte de los rendimientos se explica por un grupo de 7 empresas. Ahora, ¿qué hubiera pasado si no hubiera tenido esas 7 empresas? Bueno, pues tendríamos el rendimiento que les conté hace rato, este rendimiento de acá. Permítanme por acá. Este rendimiento de acá, que pasa de 44 a 20, ¿no? Entonces, el alfa es esta diferencia que tenemos, 44.67 menos 20.26. Es decir, es el premio que tenemos por haber seleccionado a las mejores empresas que pagaban, que generaron en rendimientos, ¿no? En el caso contrario, en el que estos números fueran negativos, eso hubiera sido el castigo que tendríamos por haber invertido en las empresas que más cayeron. También esto puede jugar mucho a favor, porque imagínense que solamente invertimos en las empresas que no cayeron tanto. Esto nos ayuda también porque quiere decir que dentro de nuestro análisis seleccionamos las empresas de mayor valor y nos quitamos de problemas con las que iban a pagar negativo, como fue el caso de energía, que el día de hoy no hemos metido ni una sola empresa del sector energético al portafolio, ¿no? Me pregunta también Emanuel de cómo analiza una acción para comprarla. Bueno, pues básicamente es lo que les contaba, construimos y filtramos los precios de las acciones y algunos fundamentales para agregar y buscar las mejores tendencias de largo plazo. Es decir, si nada pasara, si no hubiera ciclos económicos, si no hubiera política monetaria, ¿cuánto te tendría que pagar una acción? Sin embargo, tenemos otro factor que se llama ciclo, o bien en la literatura se le conoce como un momento, en el cual, pues, este impulso, pues, muchas veces es transitorio, no dura mucho este impulso del 44.67% que tenemos, el cual nos dice que la empresa, a lo mejor, relativo a su tendencia de largo plazo o a su factor de value, ya está muy adelantada. De esta forma, pues, es la forma en la que nosotros construimos nuestro rendimiento potencial. Esa es la forma. Ahora, ¿qué es el Treasury y dónde se consulta? El Treasury es una forma de inversión hacia la tasa de referencia que tiene la Reserva Federal. Este número lo puedes consultar en la propia página del Banco Central de Estados Unidos, que es la Reserva Federal, o también en algunas páginas como Investing, y también en Vista Trader, que tenemos en Bursanet, que es muy buena, está renovadísima, y les recomiendo muchísimo utilizar esa herramienta. ¿En qué momento decido vender una acción? Muy buena pregunta. El algoritmo, cómo funciona, aquí no se los puse, pero es una disculpa, pero cómo funciona es que si tenemos una inversión en la acción, evaluamos cuál hubiera sido el costo de oportunidad de haber tenido la acción, ese dinero invertido en el S&P 500. De esta forma, lo que vamos viendo y caminando es ver, ok, pues no sé, Amazon me pagó el 2%, pero el S&P me pagó 5%, ¿no? Entonces, esa diferencia, ese costo de esa diferencia que hay entre estas inversiones es el costo de oportunidad que yo perdí
por no haber estado dinero en el S&P 500, a pesar de que las dos subieron. Cuando esa diferencia se acumula y llega a pasar el 5%, es cuando decido vender la acción con una pérdida, es mi mecanismo de stop loss. Por otro lado, cuando tengo la parte de la compra de tomar utilidad, lo que veo es el rendimiento potencial, como se los comenté ahorita, o bien también veo que si la acción subió 20 o 15% por encima de lo que pagó el S&P 500 o la referencia, también se ejecuta la venta de la emisora. Ahora, ¿qué opinan de Pfizer y a dónde puede llegar a terminar el año? Mira, Pfizer es una empresa que si bien tiene una volatilidad baja, de hecho es un poco más baja que la de el S&P 500, creo que en este contexto en el que los pronósticos no dicen mucho o dicen que no tienen mucho valor el S&P, no vale la pena tanto arriesgarnos a meter, a incorporar al portafolio. Pfizer ha tenido algunos problemas durante los últimos meses con las aprobaciones por parte de la FDA de sus medicinas, de sus nuevos tratamientos. Tuvo un impulso muy fuerte por todo lo que vimos del COVID, pero no obstante, creemos que el rendimiento le vemos aproximadamente un 6-7%, el consenso lo reconoce un poco más, pero se encuentra muy por fuera de una zona que nos dé seguridad recomendarla. No creemos que sea una buena inversión relativa al S&P 500 por ahora. Ahora, ¿qué precio objetivo tenemos para Disney? Ahorita te lo consulto y te lo comparto. Y dame un segundo, después, esto ya lo contesté. Ahora, ¿cuál es el view para la elección de Estados Unidos? Digo, esa pregunta creo que vale la pena un poquito más que la conteste cuando tengan la oportunidad Ramón de la Rosa, pero lo que les comento es que el S&P 500 generalmente viene asociado con otro índice, que es el VIX. El VIX, cuando el VIX en periodos electorales también empieza a sufrir ligeros incrementos. Es decir, el VIX está correlacionado muchísimo con los rendimientos negativos del S&P, por lo cual cuando empecemos a llegar a esta fecha de periodo electoral en el que todo el mundo empieza a hacer las votaciones, ahí es un buen momento en el cual podemos llegar a comprar el S&P para poder aprovechar toda esta disminución de volatilidad, todo este alivio que va a sufrir el mercado después de conocer los resultados. Las acciones más bursátiles y ETFs del SIC. Bueno, aquí nuestros amigos de Bursanet nos hacen el favor de hacer este filtro. Siempre que entremos a la plataforma de Bursanet vamos a encontrar las acciones más bursátiles, vamos a ver los volúmenes operados y solamente vamos a poder comprar y vamos a poder comprarlas a ellos a través de los precios que nosotros fijamos. ¿Pueden explicar qué podemos entender por treasury? Sí, un treasury es un bono de duración muy baja, es decir, tiene duración a un año, es como si fuera un CETE 28 días, pero con una inversión en dólares. Es un CETE de 28 días en dólares. ¿Esto qué quiere decir? Que va a quedar una exposición muy permanente al tipo de cambio porque va a ser prácticamente una línea recta en la cual alrededor de eso va a oscilar el tipo de cambio. Es otra forma, véanlo, de comprar dólares. ¿Algún ETF? Sí, mira, ahorita tenemos a nivel sectorial, ya no esto es a nivel empresa, pero a nivel sectorial tenemos una clara convicción sobre el sector de comunicaciones. Creemos que Google, que Meta Platforms van a liderar muchísimo los esfuerzos de inteligencia artificial. Ya acabamos de ver el nuevo lanzamiento de Google la semana pasada, en la que pues nos enseñó un asistente para las pruebas médicas, está trabajando en un asistente también para los escritores de noticias, sacó mejoras para BART, puedes integrarlo con una plataforma de imágenes, tus add-ins para Google Sheets. Entonces, todo esto realmente creo que puede dinamitarla. Tenemos una perspectiva bastante buena del sector de comunicaciones. En el caso de Meta, les recuerdo que primer trimestre vimos que Mark Zuckerberg reconoció que se equivocó con el metaverso, reconoció que esforzarse tanto en él
y no fue lo más redituable, contrató muchas personas y lo que lo llevó a decir, pues voy a empezar a quitar gente, ¿no? Pues la neta ya me equivoqué, pero ya que terminó de hacer esa reestructura, ha comenzado a pisar cada vez más fuerte el acelerador en temas de inteligencia artificial. Ayer reveló el código de llama, ¿no? Es un código de inteligencia artificial y él se puso las pilas para absorber los costos de cómputo, de entrenamiento de los modelos. Eh, también hemos visto cómo quiere monetizar WhatsApp, empezó con Brasil, quiere hacerlo como medios de pago, y tampoco ha quitado el dedo del renglón sobre el metaverso, solamente disminuyó el esfuerzo que tiene en ese aspecto, ¿no? Todavía tiene planes de lanzar sus lentes de realidad aumentada, entonces creemos que Meta también tiene por ahí algunos rendimientos interesantes. Y de esta forma, pues una de las opciones de inversión es el ETF que se llama XLC. Es mejor. Mira, para poder invertir, me pregunta Héctor Gómez cuál es el mejor, IBB o IBB peso. Primero, los dos ETFs tienen dos objetivos diferentes. El IBB, como si bien tú lo ves, tiene un precio como de 7,500 pesos aproximadamente por título, pero lo que te va a dar es esa exposición al S&P más la exposición al dólar. El IBP peso es un poco más barato, creo que está como en 75 pesos por ahí, pero lo que te vas, tiene una estructura que se llama de cobertura, entonces te va a cubrir este riesgo de tipo de cambio y te lo va a dejar con el rendimiento puro que ves en el S&P 500. En ese sentido, de acuerdo a lo que tú piensas, pues es lo que tú vas a poder invertir. Bueno, del W8B me preguntan, sí, creo que aquí el equipo de Bursanet te puede ayudar a hacer el trámite, solamente que escribas a la plataforma. Obviamente tienes que ser cliente de Actinver y es bastante interesante. Ahora, el SHV, ¿qué es el SHV? Me pregunta David Ariano otra vez. Y ahorita les pregunto, les respuesto todo lo demás. El SHV es muy importante que lo tengan en mente. Es inversiones en el Treasury, es decir, vamos a invertir en la mejor forma de invertir, en la tasa de referencia de Estados Unidos, que no habíamos visto incrementos así en más de 40 años. Es decir, esta tasa es la más atractiva que podemos obtener el día de hoy con una inversión en dólares, ¿no? Es decir, vamos a invertir en un bono respaldado por el gobierno de Estados Unidos, que es la economía más grande del mundo y que al día de hoy no parece que vaya a cambiar. Ahora, me preguntan rápido, ¿por qué invertir en Amazon y UNP? Bueno, mira, Amazon es una empresa que es de mis favoritas, literalmente es de mis favoritas, porque tiene un modelo de negocio híbrido bastante interesante, no creo que ninguna otra empresa lo tenga, si bien tiene una parte que se llama Amazon Service, en los cuales pues está cosas que nosotros conocemos como la tienda de aplicaciones, están sus dispositivos como Kindle, como Alexa, como Echo, las Fire TV, entre algunas otras cosas. También está Amazon Prime, han empezado a diversificarse hacia comprar estudios para poder incrementar el número de películas que tienen y producciones, y ha comenzado a tener asociaciones con India, con China, para poder transmitir esas producciones allá y desarrollarlas allá. Se ha diversificado mucho en esa parte. Además de esto, con todo el boom de inteligencia artificial que hemos visto, una de sus plataformas clave son los centros de datos y su poder computacional en la nube. ¿Esto qué quiere decir? Que Amazon está muy diversificado, tiene grandes perspectivas en este sentido y que realmente no vemos cómo un modelo de negocio tan diversificado y tan sólido pueda caerse, ¿no? Entonces se puede aprovechar por un lado por el boom que vamos a ver, que estamos viendo de inteligencia artificial, y por otro lado pues por la dinámica del consumo de los consumidores, ¿no? Es una buena forma de ver los ingresos que tiene Amazon. Entonces, energía no son recomendables por ahora. Sí, efectivamente, creemos que primero hay que recordar que el año pasado vimos una inflación elevadísima, no la habíamos visto en más de 43 años en Estados Unidos.
Esto fue asociado muchísimo por la guerra que vimos en Ucrania, lo cual presionó bastante el precio del petróleo y lo cual se convirtió en utilidades importantes para empresas de este sector, como fueron Exxon y fueron Chevron, ¿no? Sin embargo, las perspectivas y lo que hemos visto en este año es que la inflación pues ha comenzado a disminuir de forma más rápida. De hecho, la inflación en Estados Unidos ya está casi en 3%, lo cual pues viene asociado de una disminución del precio del petróleo, lo cual va a presionar ahora a estas empresas energéticas, ¿no? ¿Cuál sería el tiempo mínimo aproximado para mantener el SHAE? Mira, aquí esa pregunta te la voy a refrasear, es más bien una pregunta a en qué momento la tasa de la Reserva Federal va a disminuir. Esa respuesta es que al menos al día de hoy, que el mercado está considerando que la siguiente semana va a subir todavía 25 puntos bases la tasa, por lo cual lo va a hacer todavía más atractivo. Y a partir de marzo del siguiente año ya van a comenzar las disminuciones. ¿Cuál es la opción? Y me preguntan de qué opino de Rivian. Bueno, Rivian es muy interesante. ¿Por qué? Porque es una empresa de vehículos eléctricos y de los cuales su mayor accionista pues es Amazon. Hay que recordar que apenas hace 2, 3 semanas vimos que Rivian tuvo un rally impresionante. Es una acción que está muy asociada al rendimiento, a la dinámica de Tesla. Apenas Amazon mandó una flota para Europa, el cual fue lo que impulsó el rally de Rivian. No obstante, pues creemos que al mismo tiempo que vimos esta caída de hoy en Tesla, pues también se van a ver reflejados en Rivian. Ahorita creemos que esa inversión en empresas de vehículos eléctricos no es tan redituable, al menos de corto plazo. Se ven presiones bastante fuertes, porque si nos volteamos a ver el caso de Ford, que redujo el precio de su camioneta eléctrica más vendida, lo que causó eso fue, bueno, pues que un castigo enorme, porque la gente pues, tiene miedo de presiones en los márgenes, que fue lo que hoy reflejó Tesla en su reporte. Bueno, ayer reflejó Tesla en su reporte trimestral. Me preguntan una opinión sobre Wells Fargo y Bank of America. Mira, te voy a ser bien honesto. Son dos empresas que tienen un riesgo estructural bastante grande. Si bien el sector financiero ahorita por las valuaciones se ven bastante atractivas y se han visto resilientes. Sin embargo, y creemos que lo que viene hacia adelante va a ser algo un poquito más estructural. Es decir, si bien reportaron bien, las empresas siguen incrementando sus reservas de crédito en caso de pérdidas. Hay un fuerte problema en bienes raíces en Estados Unidos, de los cuales ellos están atentos, por los cuales creemos que no es un buen momento para poder tomar posiciones en estos bancos. Ahorita, si tienes rendimientos positivos, lo que yo te aconsejaría es ya cobrarles. También por el otro, me preguntan de otra plataforma, además de Investing. Bueno, pues además de Investing está Vista Trader de Bursanet, y también te recomendaría ahí Finviz, y al mismo tiempo Trading Economics, y creo que por ahí es más o menos lo que tengo planeado, ¿no? Tengo mapeado. Bien. Y bueno, creo que eso serían todas las preguntas. No sé si me faltó alguna. Espero haber resuelto la mayoría. Y si no, pues estamos a sus órdenes. No sé si todavía queda tiempo para más preguntas o no sé qué opinan. Me preguntan cómo invertir en empresas en Europa. Pues mira, hay bastantes ETFs en los cuales te puedes invertir. Sin embargo, pues dentro de los productos de Actinver, de hecho en la plataforma de Actinver hay varios fondos también en los que tú puedes ver a qué exposición tienen estos índices. Europa, no obstante, pues se ve relativo al S&P 500 todavía un poquito más caro. Entonces, ten un poco de precaución. Y bueno, eso sería la mayoría de preguntas. No sé si este tiempo. Si no, pues creo que ya. Bueno, pues hasta aquí sería el webinar de hoy. Espero
que en mi debut se hayan divertido, que haya respondido a la mayoría de las preguntas. Si tienen cualquier duda, no duden en escribirnos, estamos abiertos. Y mis extensiones y demás y correo vienen en inversiones PM e inversiones AM, que todos los días se los comunicamos a través de los medios de Bursanet o bien de Actinver Análisis. Que tengan una buena tarde y mucho éxito en sus inversiones. Nos vemos.